Bien, hoy los he convocado para compartir con ustedes una serie de reflexiones alrededor de una pregunta. La pregunta ¿por qué todos debemos saber de metodología de la investigación? ¿Por qué, digamos, cualquier profesional, y yo diría cualquier ciudadano? De hecho, en estos días lo escribía como que para poder ejercer la profesión y la ciudadanía sería bueno que todos tuviéramos un conocimiento sólido de metodología y que entendiéramos un poquito de epistemología, ¿sí? Esas son asignaturas o temáticas que para la mayoría de las personas no son como las favoritas, ¿sí? Es como el equivalente de las matemáticas en el colegio. Los de las teorías conspiratorias dirían que el plan era decirle a la gente que la matemática era aburrida, ¿sí? Para que no la aprendieran y luego decirle que toda la investigación era cuantitativa para que no pudieran tener ni idea de lo que les estaba hablando y no les quedara más opción que creer, ¿sí? Y un poco lo que estamos por considerar es como mi invitación a partir del análisis de lo que yo considero han sido algunos errores en el encuadre de la formación en metodología de la investigación en nuestras universidades y siendo consecuente con lo que voy a hablar, que tiene que ver con el alcance de las afirmaciones, pues debo hacer una nota aclaratoria. A lo largo de mi presentación haré algunas generalizaciones que, digamos, siendo justo, serían sobregeneralizaciones con fines meramente didácticos, a pesar de que yo puedo reconocer y en algunos casos soy testigo de la existencia de excepciones. Pero me voy a referir como a un panorama general que sin que yo haya establecido qué porcentaje concreto, a qué porcentaje concreto de la población corresponde, de todas maneras es bastante preocupante. Bien, eh, voy a empezar con una imagen. Quienes han viajado por tierra de noche en Colombia, y puede ser que ocurra también en México y en otros países, tal vez fueron testigos de una situación muy extraña. Y era, el bus de repente paraba por allá a la 1, 2 de la mañana en algún sitio, ¿sí? Que veía solo. Pero en cuestión de 20 segundos aparecían unas personas vendiendo unos chuzos, ¿sí? Que son, digamos, como trozos de carne, pinchos, se llaman en otros lugares, trozos de carne metidos en un palito, brillantes, ¿sí? Casi que alumbraban eh, en la oscuridad, calientes, como recién hechos, y a mí me sorprendía enormemente que la gente simplemente los consumiera, los comprara y los consumiera con una confianza absoluta, es decir, nadie se preguntaba, ve, y esto como que, ¿esto era carne de qué? ¿Y cómo el que lo cocinó se habrá lavado las manos? ¿Cómo será que evitan que se llenen de polvo? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las BPM ahí, las buenas prácticas de manufactura? No, lo que yo veía era que la gente se comía esos chuzos, no sé cómo les iría el resto del viaje, pero para mí un poco no saber de metodología es como comprar esos chuzos, ¿sí? Es como no preguntarse, ¿ven y esto de dónde viene? ¿Estoy comiendo carne de qué? ¿Sí? O no importa porque lo que hay es hambre y a esa hora pues no había nada más, entonces todo lo que nos traigan, bienvenido es. Yo siento que tendríamos que ser un poco más de cuidadosos con aquello que le metemos a nuestro organismo, con aquello que eh, ingerimos y creo que tendríamos que ser igual o quizá más cuidadosos con aquellos que metemos en nuestra cabeza, con las ideas que podemos aceptar o no. La metodología de la investigación, de hecho, uno de los nombres, una de las cosas que yo siento que es problemática es que la llamen metodología de la investigación, porque como eso como que desubica a la gente, ¿sí? En mi opinión, quizá, no sé, con las mejores intenciones, en las universidades, cuando se trataba de convencer a los estudiantes de por qué tenían que estudiar los cursos de metodología de la investigación,
Les daban dos razones principales. Una, porque usted tiene que hacer la tesis, ¿sí? Y dos, porque para que usted más adelante sea un gran investigador, ¿sí? Entonces había mucha gente que decía, a mí no me interesa ser investigador, ergo, la metodología de investigación no me interesa. Y para el caso de la tesis, digamos, yo creo que la mayoría de las personas que se han graduado eh, han hecho su tesis y eso no es para nada garantía de que entiendan de qué se trata la metodología de la investigación, ¿sí? Pues uno puede simplemente seguir una serie de instrucciones, ¿sí? Ve, hace esto, hace esto, hace esto, uno las hace, al final entrega, sustenta, muy asustado y le dicen aprobó y entonces uno queda muy feliz. Eh, Justificar la formación en metodología solamente por esas dos razones siento yo que es limitado. Y creo que, y es digamos mi planteamiento, creo que lo vieron en los promos previos, es fundamental que todas las personas entiendan, todos los profesionales entiendan por qué su formación en metodología es fundamental, que es no solo metodología de la investigación, que deja digamos como una parte del proceso visible. Si yo sustituyo investigación por generación o producción de conocimiento, entonces estoy hablando de que es la metodología que se sigue para la generación de conocimiento. Y también hay una metodología, que uno la podría denominar metodología para el ejercicio de la profesión. Y hoy, digamos, voy a plantear un poco como esas ideas. Bien, saludo a personas que están desde Miami, a Gloria Isabel, muchas gracias por conectarse, por dedicarme este tiempito. Bienvenida. Bien, entonces les decía, comentaré, digamos, algunas cosas de esa como idea sobre lo metodológico. Empezaré con un dato. Cuando empezaron los exámenes de calidad de la educación superior en Colombia, en el caso de psicología, por ejemplo, se preguntaba por áreas, ¿sí? Por materias. Entonces había una prueba de historia, una prueba de desarrollo, había una prueba de psicología o de intervención clínica, no recuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es que había una prueba sobre metodología de la investigación. Cuando la prueba se aplicó la primera vez, en una puntuación que podía ir de 0 a 100, la media nacional fue 40. Para que se hagan una idea, ¿sí? El puntaje promedio nacional en esa primera ocasión fue 40. Lo que hicieron después eh, se hizo, digamos, con la ayuda de que la gente no se preguntara mucho como con lo del chuzo de carretera. El, el siguiente año lo que hicieron fue convertirlo todo a unas puntuaciones, a unas distribuciones normalizadas con una media 100 y desviación estándar 10. Entonces el 40 del primer año, el siguiente año se convirtió en un 100. Y para la gente 100 es un número muy agradable, más agradable que decir que sacaron 40. Hoy en día lo que ocurre con, con las pruebas Saber Pro, que será tema de otra charla más adelante, es muy similar. O sea, la mitad de las preguntas la gente no las contesta bien, pero no he visto como que haya una discusión profunda sobre eso y yo creo que eso es una cuestión de carácter metodológico. Lo que les quiero decir con eso es que en esa primera ocasión, de todas las áreas que tuvieron, digamos, esos puntajes tan bajos, el área que obtuvo el puntaje más bajo fue la de metodología de la investigación. Es decir, en lo que se rajaron, digamos, la mayoría de los estudiantes del país fue en conocimientos sobre metodología de la investigación. Luego, con el cambio de la estructura de las pruebas, la formación en investigación no se, ya no se evalúa. Uno podría decir, no, un poquito de lo de razonamiento cuantitativo, de pronto un poquito en lo de lectura crítica, pero pues realmente no es lo mismo, ¿sí? Realmente no es lo mismo evaluar el conocimiento que puede tener la gente en metodología de la investigación con lectura crítica, o sea, sumar lectura crítica con razonamiento cuantitativo. Y no hay que decir, pues, para el caso específico de la psicología, cómo son los desempeños en razonamiento cuantitativo, cosa que no debería ocurrir,
pero como la gente dice que estudia psicología porque no le interesan los números, lo cual, digamos, no tiene ningún sustento eh, real. ¿Eso a qué me lleva? Eso me lleva a que la última vez que hubo una medida del conocimiento de los estudiantes o los egresados, futuros egresados de psicología en metodología, les fue muy mal y que luego lo dejaron de medir y que ahora se queda simplemente en los que realizan trabajo de grado, porque no todo el mundo tiene que realizar un estudio empírico como parte de su trabajo de grado. Existen otras modalidades de trabajo de grado que me parece que está muy bien que existan muchas otras, pero de alguna manera siento que es muy difícil, eh, como lo he dicho al inicio, yo no creo que solamente con la realización del trabajo de grado se pueda dar cuenta de cuál es el nivel de comprensión que la gente tiene de la dimensión metodológica. Uno puede decir que la gente hizo un muy buen trabajo, que entendió lo que tenía que entender para realizar su trabajo, pero de allí a que, digamos, domina otro tipo de diseños u otro tipo de análisis, otro tipo de cosas, hay una distancia importante. Eso, digamos, como si fuera la línea de base, ¿sí? Yo parto, digamos, de la premisa a partir de la evidencia que señalé, de que quizá la formación metodológica no es tan sólida como nos gustaría en el grueso de los profesionales que hay hoy en día ejerciendo en nuestro país. Sobre la premisa que les decía de que pues no van a ser investigadores. Entonces, como yo no voy a ser investigador, o tal vez, no sé, esperaba que en la maestría me formaran metodológicamente, yo debo decir que he conocido personas y he visto procesos tanto de maestría como de doctorado donde la formación metodológica sigue teniendo la misma racionalidad, es decir, hay una especialización en un tipo específico de investigación, que es el de la línea, el del grupo, el de la tesis, y la persona no comprende la metodología más allá de eso, cosa que yo sí creo que pues, los doctores deberían dominar. Bueno, esa es la línea de base. Ahora, mi argumento principal, ¿por qué todos debemos saber metodología de la investigación? Los profesionales en nuestro ejercicio como tal depende del conocimiento. Vamos a la universidad y nos preparamos por una gran cantidad de tiempo eh, porque hay un conocimiento reconocido por una comunidad a partir, digamos, se ha construido a partir de ciertas reglas. Nosotros reconocemos que no tenemos ese saber y que para poder ver el mundo de una manera distinta y poder actuar ante situaciones, problema que así lo demanden, requerimos de ese conocimiento. Leemos libros, revisamos artículos, discutimos en clase y toda nuestra actividad, espero que no les parezca demasiado obvio, toda nuestra actividad gira en torno al conocimiento. Si nosotros reconocemos que el conocimiento está en el centro de nuestro lugar como profesionales y ciudadanos en la sociedad, entonces deberíamos entender el conocimiento cómo funciona, ¿sí? De ahí que les digo que deberíamos entender algo de epistemología, que es, digamos, la disciplina que se cuestiona sobre ese ejercicio de la producción de conocimiento, hasta dónde es posible. Yo recuerdo cuando estudié en la universidad en la década de los 90, los cursos de metodología todavía no estaban tan orientados a la tesis. Había unos cursos de metodología que se veían al comienzo de la carrera que eran, digamos, de un tinte más epistemológico. Abordábamos problemas con relación a la objetividad, a la verdad, a la validez, a la confiabilidad, no como conceptos psicométricos, sino como si yo puedo confiar o no en un determinado saber, ¿sí? Si yo entiendo qué es lo que permite llegar a un saber que se pueda considerar cierto, si yo entiendo eh, si las verdades son universales o si son más bien relativas a un determinado contexto. Si me pongo demasiado enredado, me dicen, porque mi intención es hacer una charla asequible, comprensible, amable, ojalá, muy cálida,
sobre este tema, pero también, digamos, trato al mismo tiempo de conservar como el rigor, ¿sí? Que se pueda examinar y decir, sí, las ideas que está planteando el profesor Walter pues tienen sentido y coherencia. Si nosotros reconocemos que nuestra vida de ahí en adelante, como lo hace siempre, pero que nuestra vida va a girar en torno al saber que tenemos, entonces es fundamental conocer esas reglas. Cómo se produce conocimiento, cómo llega la gente a las conclusiones que nosotros vamos a aceptar como si fueran ciertas y con las que vamos a trabajar en el mundo real. O si simplemente es una cuestión de fe. No, es que esto me lo dijo un profesor, es que esto lo decía un libro, ¿sí? Y ya, lo decía el libro y entonces como el libro lo decía, así lo entendí, pero yo no entiendo eso de dónde sale. Hoy en día, si y creo que lo puse en una de mis promocionales, si un profesional no entiende metodología, le va a costar mucho trabajo adquirir nuevo conocimiento, ¿sí? Nuevo conocimiento procedente de la comunidad en la que está inscrito, ¿sí? De la comunidad de conocimiento. Leer un artículo, ir a un congreso y entender lo que alguien está diciendo. Y entender un artículo o entender lo que alguien está diciendo no es entender las palabras que dice, es poder dimensionar el alcance de las afirmaciones que se hacen. Es que uno puede decir, vení, eso sí se puede concluir o eso no se puede concluir. Eso se puede concluir, pero no se puede generalizar, no se podría llevar hasta tal punto. ¿Tenemos los elementos para poder juzgar eso? ¿O simplemente porque fue el doctor tal en el congreso tal, entonces eso ya le da pues como el valor de verdad absoluta? ¿O porque la revista, digamos una revista súper ranqueada, entonces asumimos que las conclusiones a las que se llegaron son universales, ¿sí? Eso no tiene nada que ver, ¿sí? El estudio puede estar bien hecho, el estudio puede haber, digamos, puede ser metodológicamente impecable, pero toda investigación tiene límites, límites en las afirmaciones que se pueden hacer. Yo siento, y es un poco a lo que quiero llamar a todos los profesionales que están aquí escuchando, es a que nosotros tenemos que poder pensar con autonomía, tenemos que poder pensar con autonomía, juzgar críticamente. Sé que suena como una frase de cajón, pero la verdad es que si yo leo un artículo yo tengo que poder decir, esta gente no puede decir esto, o esto no se puede trasladar al entorno en el que yo estoy trabajando, o esto tiene tales o cuales límites metodológicos. Eh, y ahí, digamos, voy a dejar mi primera idea, mi primer planteamiento. Todos los profesionales somos usuarios de conocimiento. Deberíamos entender cómo se produce el conocimiento para poder tener autonomía como usuarios. De lo contrario, solamente, como les decía, pues lo que vamos a hacer es un acto de fe. Poco más sofisticado, pero es un acto de fe y pues sí me parece que es un desperdicio que todo lo que se ha construido como comunidad de gente que genera conocimiento, pues termine en que yo le creo a usted porque sale con una bata blanca, o porque publicó en tal revista, o porque utilizó el SPSS, o porque utilizó el Atlas T, ¿sí? Que yo no tengo ni idea, pero como usted lo usó y yo no tengo ni idea, entonces yo digo, ha de ser cierto lo que usted dice. Piensa en lo que implica, voy a usar una expresión que puede ser anacrónica y un tanto fuerte, y espero me excusen pues si hiere susceptibilidades, pero es una suerte de analfabetismo académico. Es decir, no puedo leer un artículo, no puedo leerlo críticamente, no puedo escuchar una conferencia y poder juzgar si lo que se está planteando es si lo que se afirma efectivamente se puede afirmar, si se sostiene tanto en la argumentación como en la evidencia que se presenta, sino que yo digo, me gusta, me suena bien, coincide con cosas con las que yo había venido pensando. Esa, creo yo, no es la manera en la que el conocimiento se construye y avanza en comunidad.
Mi segundo punto. Hasta ahí uno podría decir, no, esto es una cuestión académica, eso es de los profesores y de la gente, los estudiantes en la universidad y la gente que quiere hacer un posgrado. Pero viene la otra parte del asunto y es que nosotros, cada uno de nosotros, donde quiera que ejercemos la profesión, somos generadores de afirmaciones. ¿Sí? O sea, si no lo quieren llamar conocimiento, está bien, pero llamémoslo así, generadores de afirmaciones. Es decir, nosotros decimos cosas sobre la gente, sobre los procesos, sobre determinadas situaciones. Y la cuestión es, ¿cuál es el alcance de esas afirmaciones que nosotros hacemos? No solamente, digamos, un sentido interior de convicción de decir, yo tengo el pálpito de que estoy en lo cierto, sino si yo puedo dar cuenta y sustentar de la forma en la que a partir del análisis de una cierta información, llámese revisión documental, entrevista, observación, resultado del desempeño en una determinada tarea, si de toda esa información yo puedo mostrar cómo fue que llegué a la conclusión a la que llegué, o si simplemente digo, créame que yo tengo diploma. Y si yo tengo diploma, ¿sí? Como decía la canción, creo que de José Alfredo Jiménez, mi palabra es la ley, ¿sí? Pues hoy en día, pues me da un poco de pesar que llegue por ese lado, pero a nivel jurídico, pues ya no funciona así, ¿sí? Si ustedes emitieron un concepto, tomaron una decisión y eso termina generando un conflicto de naturaleza jurídica, pues a ustedes los van a llamar y les van a decir, señor profesional, ¿esta es su firma? Sí, esa es mi firma. ¿Usted concluyó esto que dice aquí? Sí, haga el favor y nos explica cómo llegó a esa conclusión. Y la cuestión es que tendríamos que ver si estamos en capacidad de hacerlo. Entonces miren las dos implicaciones que tiene esto de conocer sobre metodología de la manera en la que se genera conocimiento. ¿Sí? Por un lado, estoy, digamos, limitado en acceder a nueva información, es decir, a nuevo conocimiento, porque no puedo leer un artículo científico, porque no puedo entender el alcance de las afirmaciones que se hacen en un congreso, porque no tengo los elementos para juzgar lo que un conferencista, ahora que hay tantas conferencias en internet, me está diciendo. O sea, solamente me queda como mi instinto de, ¿será que sí? Como que sí, como que le creo, como que no le creo, como que eso sonaba muy enredado, entonces eh, debería ser, ¿sí? Por ejemplo, no, mostró muchas cosas de neuroimagen o hicieron un estudio con unos nombres muy extraños que yo no conozco, que yo no entiendo, y entonces no me queda otra que decir, ah, sí, 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 señor. Ahí pasa como con la historia del nuevo traje del emperador, que no sé si la conocen, pues no la voy a contar completamente, pero en el nuevo traje del emperador, unos pícaros engañan a un rey y le dicen que le están haciendo un traje de oro, pero realmente lo están robando y cuando el tipo va a ver en qué va el traje le dicen que es invisible, pero que solo la gente tonta, ¿sí? No lo puede ver. Entonces él, para no pasar por tonto, dice, ah, claro, está muy bonito. Y empieza a utilizar el traje como una manera de probar a toda la gente que trabaja con él, pero pues ya el chisme se ha regado. Entonces todo el mundo dice que lo ve. Luego el tipo hace un desfile estrenándose su nuevo traje inexistente. Para él era solamente invisible a los tontos. Y claro, nadie en el reino quería pasar por tonto, entonces todo el mundo decía, qué traje tan bonito, mire estas piedras preciosas que tiene, qué acabado. Y todo el mundo decía, ay, sí, 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 lo que tú dices, pero además viste tal cosa. Pero como nadie sabía de lo que el otro estaba hablando porque no lo veían, entonces todo el mundo le daba la razón a las demás personas. ¿Sí? Hasta que un niño dice, pero si el emperador está desnudo y se estalla de la risa. Y la gente empieza a decir, hola, sí, ¿no? Sí, ¿cierto que sí? Y entonces ya todo el mundo se da cuenta, pues, y demás. A veces nosotros no queremos o no, digamos, sin atribuirles mala fe, ¿sí?
pero digamos, en ocasiones la gente no está dispuesta a aceptar que su conocimiento tiene límite, que su comprensión de los hechos llega hasta un cierto punto, por miles de razones, ¿sí? Yo lo he visto en los salones de clase, tanto de pregrado como de posgrado. mm, para hacérselos muy sencillo, hay muchas personas profesionales hoy en día que no saben qué es una desviación estándar. No digo que no la sepan calcular, ¿sí? La fórmula y bueno, y que ponen ahí en el programa y se las haga. No, no, que no entienden eso qué es, ¿sí? Una muestra de eso es que en nuestra cotidianidad mucha gente habla de promedios, pero nunca incluyen la desviación estándar. Y un promedio sin desviación estándar pues no significa mayor cosa, ¿sí? Pero pues el día que dieron esa clase la gente dijo, no, yo no voy a hacer, yo no necesito eso, ¿sí? Ahí me dan copia, ¿será que esto va a entrar en el examen? No, yo creo que sí. O bueno, una pregunta que me quede mala, pues eso no importa. Yo no les voy a decir pues que me voy a rasgar las vestiduras y que voy a decir pues que los libros de metodología, sobre todo los de hoy en día, pues son como la Biblia porque realmente no lo son, ¿sí? Los libros de metodología se han ido diluyendo y se han convertido en manuales de procedimientos que no favorecen la comprensión profunda de lo que está en juego. Eh, Uno ve a los estudiantes muy afanados tratando de encontrar su pregunta, investigación y eso cómo se formula y los objetivos, entonces un verbo en infinitivo y no sé qué y tal, y entonces luego el tipo de estudio, pero realmente que uno diga, vení, vos entendés que es un diseño. Es decir, cuando dicen diseño de la investigación, ¿vos sabes de qué se trata? ¿O simplemente sabes que tenés que elegir entre tres o cuatro porque son los que en tu universidad se hacen o los que tu director de trabajo de grado utiliza? ¿Sí? Esta idea de que nosotros debemos ser mejores usuarios de conocimiento, pues se ve reflejada en la cotidianidad con las llamadas noticias falsas, las fake news. ¿Sí? Eso muestra el nivel de credulidad y de falta de rigor de las personas frente a un determinado saber. ¿Sí? El hecho de que yo no revise mínimamente la fuente, ¿sí? Hace que la gente circule información de hace 3 años como si hubiera sido de hace media hora. Entonces uno puede decir, no, lo que pasa es que en las redes se mueven muchas cosas y uno no puede estar al tanto de todo lo que se mueve allí. No, 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 es decir, es una cuestión de prudencia, ¿sí? Es una cuestión de poder decir esto, y me excusan pues si parece demasiado simple, es una cuestión de decir, ¿puedo afirmar lo que estoy afirmando? O mínimamente digo, yo estoy adhiriendo a la afirmación que hace esta otra persona, ignoro por qué la hace, pero me simpatiza, me cae bien, le tengo confianza, entonces yo voy a hacer lo que él hace. No creo que nuestra formación universitaria, pues que llama educación superior, deba terminar de esa manera, ¿sí? Yo creo que la autonomía a la hora de juzgar el conocimiento es importante. La filosofía, digamos, enseña mucho en términos de, bueno, muchas cosas, aquí en particular, en lo que tiene que ver con la coherencia, con, eh, con la calidad, digamos, del argumento, de si lo que se dice se desprende de ideas previas. Pero la cuestión es que cuando se habla de investigación, y de hecho, cuando Boone dice pasemos de ser filosofía a ser una ciencia, es porque dice, no solamente es si lo que yo digo es coherente, es verosímil, ¿sí? Sino que es si yo puedo llegar a esas conclusiones a partir de los datos o de la evidencia que he podido recoger. En el caso, por ejemplo, de una entrevista de trabajo, una entrevista clínica, con lo que yo hablé con la persona, con lo que vi en las pruebas que le hice, con lo que revisé, digamos, de sus antecedentes y demás, ¿de verdad puedo decir lo que estoy diciendo? ¿O simplemente yo me tapo los ojos y digo, pues si en la prueba sacó tanto, eso quiere decir eso? ¿Por qué? Pues porque en la universidad me dijeron que eso quería decir.
pero resulta que cada uno de ustedes es el que firma, cada uno de ustedes es el que está con su nombre sustentando frente a la sociedad que esas afirmaciones, ¿sí? No son afirmaciones de buenas a primeras, sino que son producto de una actividad profesional de la que ustedes son responsables. De cierta manera, tener una formación sólida en metodología es una cuestión ética, es una cuestión que tiene que ver con la competencia, de si yo soy competente, de si yo puedo decir las cosas. Y digamos, mi reflexión, digamos, el día de hoy no es pues como para darle látigo a todo el mundo. Ay, ustedes, ¿por qué no estudiaron metodología? O sea, yo creo que tenían toda la razón en no haberlo hecho. Eh, yo creo que es una cuestión que arranca en la manera en la que se enseña, en la manera en la que se aproxima a los estudiantes al conocimiento. Hay formas de convertirse en buenos usuarios de conocimiento, pero hay que poder formulárselo como objetivo. No decir que el objetivo es sacar adelante el trabajo de grado, porque para sacar adelante el trabajo de grado yo digo, listo, entonces yo necesito una prueba, una población, les voy a hacer una prueba antes, luego hago una intervención, una prueba pues, tengo un diseño ahí con un grupo control, ¿sí? Un pretest post-test, luego entonces le voy a hacer a eso un análisis estadístico que me dijeron que le hiciera una diferencia de medias con la t-student y ya salí. Y eso no quiere decir que yo entienda la diferencia entre la aproximación cuantitativa y cualitativa. Yo puedo haber elegido entre lo cuanti y lo quali sin que comprenda qué implica una cosa u otra. De hecho, en las universidades hemos llegado al extremo de tener que ponerle plural a la metodología y decir metodologías de la investigación, porque a pesar de que la metodología abarcaría todo, pues lo que tradicionalmente se enseñó fue solamente una parte, la que tenía que ver más con los modelos cuantitativos. Y eso, digamos, tiene que ver con decisiones de naturaleza política, ideológica, económica, de modelos dominantes de ciertas cosas, de preguntas que no son admisibles o que parece que no son relevantes, pero esto de la construcción de conocimiento es fundamental. Entonces, y pues me excusan si reitero mi planteamiento, pero quiero que quede muy claro. ¿Por qué todos debemos aprender de metodología de la investigación? ¿Por qué debemos entender metodología de la investigación? Porque todos los profesionales somos usuarios del conocimiento. Todas nuestras actividades profesionales giran y se derivan del conocimiento que hemos construido. Un conocimiento que al pertenecer nosotros a una comunidad, y por eso nos dan diplomas, si no, no era necesario el diploma y como todo el asunto de que hubiese profesores y tal, sino que sería lo que a cada quien se le ocurra. O sea, si a mí me ocurre y eso funciona, pues ya sería suficiente. Pero resulta que el conocimiento es una construcción colectiva. Finalmente es lo que como colectivo terminamos aceptando. O sea, tristemente parece que lo que hemos aceptado como colectivo es el conocimiento por autoridad. Que si alguien que nosotros reconocemos como una figura de autoridad al que le creeríamos sin dudar, entonces, eh, pues ya está. Eso es así. Yo diría que buena parte de las dificultades que se pueden experimentar en el trabajo cotidiano de poder incorporar los elementos conceptuales a la resolución de problemas, digamos, en el mundo real, es un problema metodológico, ¿sí? Es un problema de no haber examinado las implicaciones que esto tenía, ¿sí? Miren, no se trata de uno decir, no, es que yo soy pues el más de la metodología, o sea, soy Hernández Sampieri, Baptista y todos estos del libro que se ha hecho tan popular, ¿sí? No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes se planteen una pregunta muy sencilla y es, ¿cuál es el alcance de las afirmaciones que hago? ¿Sí? Afirmaciones que pueden ser producto de una inferencia, pues no lo quiero enredar mucho. Y de la manera más sencilla sería, yo puedo decir lo que estoy diciendo o cuáles son las,
digamos, cuáles son los límites explícitos que debo indicar. Pues todos ustedes conocen las famosas frases, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Y esa afirmación puede ser cierta dependiendo del contexto de la enunciación, ¿sí? De ahí que para poder darle crédito a tal afirmación habría que poder señalar el contexto en el que se enuncia, de qué estamos hablando, de qué aspecto, ¿sí? La gente decía antes, no, es que uno nunca termina de conocer a la gente. Eso por lo menos era más sensato, ¿sí? Poder reconocer que el conocimiento siempre tiene límite. Yo a los estudiantes que acompaño en sus procesos de trabajo de grado, les digo, todo estudio tiene limitaciones. Cuando usted no las conoce, entonces son debilidades, ¿sí? Cuando usted las conoce, entonces usted puede decir, mire, mis afirmaciones llegan hasta aquí. Sé que el muestreo que tengo tuvo algún tipo de sesgo. Sé que, ¿sí? Les doy, por ejemplo, un dato que lo vi por ahí en una revisión, ¿sí? De hecho, yo hice una revisión de una naturaleza similar. ¿De dónde son los estudios que se publican? Si uno dijera, los estudios que se publican en las grandes revistas del mundo, ¿de dónde son los sujetos? ¿Sí? Y la mayoría de los sujetos provienen de países anglosajones, ¿sí? De Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra y de países de Europa occidental. Y eso que se plantea allí a veces se lee como si fuera universal para todos los asuntos de todas las personas en todo el mundo, pero esa pregunta no se hace, ¿sí? Eh, Cuando la gente lee un artículo, mira solamente las conclusiones y mira a ver si le parecieron chéveres o no. Pero realmente lo que más tendría que ver es el método. ¿Cómo esta persona, ¿sí?, resolvió la pregunta que se hizo? Porque listo, o sea, yo puedo estar o no estar de acuerdo con que esa sea la pregunta más importante. Pero ¿cómo hizo para resolverla? ¿Sí? ¿Se inventó los datos? De hecho, hoy en día cada vez la ciencia tiene más dificultades para verificar si la gente no está mintiendo, ¿sí? Entonces hay unos sistemas de auditoría, pero, es decir, de ahí a decir, no, yo sí entrevisté a toda esa gente que estoy diciendo. Yo sí, o sea, 1500 personas contestaron mi encuesta. La gente dirá, no, pero es decir, es una cuestión, un acto de, ¿cómo llamarlo? De buena voluntad, es decir, se parte del principio de buena fe. Pues resulta que hay una revista muy importante en neuro que se llama Cortex, y Cortex acaba de crear un nuevo tipo de artículo, que se llaman artículos de verificación, que son artículos donde alguien dice, no, venga, preste para acá sus datos, yo voy a ver si eso tan bueno que usted dice, yo también lo puedo ver y también lo puedo afirmar. Hoy en día hay cosas que no son replicables. En la ciencia que llaman dura, hay cosas que no son replicables porque hay equipos tecnológicos que no los tiene sino un grupo de investigación en el mundo, y entonces son los únicos que pueden hacer investigación, entonces no hay manera de decir que otra persona de forma independiente con otro equipo llegó a lo mismo, ¿sí? La relación entre, sobre todo, pues yo les voy a decir, para mí uno de los conceptos centrales de la metodología es el concepto de validez, tanto el de validez interna como el de validez externa, siento que eso es fundamental. Y el segundo concepto que está amarrado a ese, que es fundamental, es el concepto de diseño, ¿sí? E insisto, es decir, mi intención con esta charla nunca ha sido pues enredarlos con un lenguaje pues de ese que ya aburrieron en la universidad cuando la escucharon, pero sí invitarlos a la reflexión sobre si cuando ustedes escuchan una información o leen una información, ¿sí?, activan el chip de esto se puede afirmar o no se puede afirmar. Si cuando ustedes buscan artículos pueden distinguir un artículo bien hecho de un artículo que no está bien hecho. En nuestro medio pasa algo, pues que debo decir, es un poco triste, pues como la limitación del idioma, como el del comercial ese de la empresa
Ese que le dicen guacho. Si no, es que yo solamente leo artículos en español. Entonces, cuando usted solamente lee artículos en español, entonces usted tiene acceso solamente a una parte bastante pequeña de lo que se sabe sobre un determinado tema. Otra cosa es que el tema que a mí me interesa solamente lo publica en español, ahí no hay ningún problema. Pero cuando yo solamente leo en español porque tengo cierta prevención a leer en otro idioma, digamos, esa ya es una mala señal, pues de que me voy limitando. Hay muchos artículos, hoy en día se publican muchas cosas y no todas son de buena calidad. Y no se resuelve con el hecho de decir que esta revista tiene un, eh, un indicador de impacto, pues un índice no sé qué, de tanto. Eso no lo resuelve. Porque si ustedes le aplican un poquito de metodología a eso, entonces ustedes tendrán que decir, vení, ¿y ese número de dónde sale? Ah, ese número es la cantidad de veces que se ha publicado, que se ha referenciado el artículo en los últimos 2 años, luego de su publicación y no sé qué, y ta, ta, ta. Ajá. Eso no quiere decir que el artículo sea bueno, quiere decir que es muy usado. Pero ¿cómo ha sido usado? Eso no se dice. Yo siempre pongo este ejemplo. Imaginen que yo escribo el artículo más horrible del mundo, ¿sí? Todo el mundo, toda la comunidad científica me cae encima. Y entonces todo el mundo dice, es que esa porquería de artículo que hizo Zúñiga 2021, ¿sí? Entonces todo el mundo me cita y entonces mi artículo se convierte en el más citado y quedo yo pues en un ranking, el berraco de bueno, ¿sí? Eh, que la gente piense que lo único científico, y científico, digamos, me refiero a el resultado de una comunidad que vela por la integridad de las afirmaciones porque a partir de ellas va a tomar decisiones sobre el mundo, ¿sí? Pensar que lo único científico es lo cuantitativo, eso es un error histórico, ¿sí? Es de una época, ¿sí? Eso sería pues equivalente, y pues no por nada hay epistemologías feministas, eso es equivalente, digamos, a que uno se quedara con una visión eh, patriarcal del mundo y de la sociedad, ¿sí? Y solamente viéramos eso, es algo análogo, ¿sí? Es similar. La metodología no es difícil, realmente no es difícil, porque justamente está hecha para que sea transparente, para que cualquier persona interesada en el conocimiento pueda hacer, como dirían los que hacen estas cosas de procesos, trazabilidad, que yo me pueda devolver y decir, esta conclusión se tomó a partir de esto y llegó desde aquí y tan, ya, eso es así. Nosotros, siento yo, nos relacionamos de una manera muy, mm, ¿cómo decirlo? Pues las palabras que me dan en la cabeza no son adecuadas. O sea, no son groserías, pero no son adecuadas. De una manera muy laxa, ¿sí? Lo tomamos con muy poco rigor. Y vamos diciendo cosas y vainas. Y nos pasa con nuestros pacientes, con nuestros estudiantes, ¿sí? Imaginen si metodológicamente las afirmaciones que hacemos sobre nuestros estudiantes se sostienen, cuando en muchos casos simplemente se emite una nota. O si efectivamente yo tengo cómo mostrar que la información que reuní me permite concluir el nivel de comprensión que un estudiante tiene sobre un determinado tema. No, 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 decidí un examen y unos sacaron 3,5 y ya pasaron. Y todo el mundo lo acepta pues porque así es como suele ser, así es como debe ser. ¿Sí? Les decía, y lo hemos visto ahora con lo de la pandemia, la gente en general pareciera que es como la mayoría, eh, es muy fiel a sus creencias. Creencias que en ocasiones, de las cuales ignora en ocasiones su origen. ¿Sí? Em, la gente, el otro día vi que en el noticiero un tipo farmacéutico en la Florida dañó una cierta cantidad de dosis de la vacuna porque él es antivacunas
y él parte de la idea de que ahí van a meter un microchip y de parte de las ideas que él tiene es que el cielo es una pantalla construida por el gobierno de los Estados Unidos para que la gente no pueda ver a Dios. En ciertos contextos eso podría ser considerado delirante, pero recuerden que el delirio se define en relación a un grupo, ¿sí? Y resulta que esta persona pertenece a un grupo donde todo el mundo cree lo mismo. Eh, lo de las teorías conspirativas, mm, pues no me voy a ir en contra de ellos, pues porque no es la idea. Hay que ser crítico. Vení, ¿eso dónde viene? ¿Eso dónde salió? A nosotros nos gusta creer lo que nos gustaría oír, ¿sí? Ah, no, lo que pasa es, no, esa vacuna es buenísima, esa vacuna es excelente, ¿sí? Luego cuando dicen, no, lo que pasa es que la vacuna realmente lo que evita es que te dé la enfermedad, pero no que tengas el virus o que lo puedas transmitir. Ah, y hay personas que no pueden identificar las implicaciones de eso. Yo he visto gente con estudios de posgrado que no distingue entre un error cometido 25 veces y 25 errores, que a mí me parece que es algo básico, ¿sí? La mayoría de la gente con la estadística más sencilla patina, como les decía, con los promedios y las desviaciones estándar, con entender que es una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Ahí ya la gente, decir, o sea, y quiero dejar claro, es decir, no, esto no es pues un sermón, le esté dando cantaleta, es la observación, digamos, de una realidad. Mucha gente no sabe cómo calcular un porcentaje, ¿sí? O cómo redactar, digamos, una frase como las de los objetivos. Ahora, la cuestión es, ¿y entonces ahí uno qué hace? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Yo creo que lo primero, y lo que yo quiero invitar, lo primero es uno preguntarse, ¿yo sí sé esto o no? ¿Sí? Piensen en todas las afirmaciones que ustedes hacen profesionalmente a diario. Y si ustedes podrían realmente sustentarlas, o si solamente son impresiones, ¿sí? Es como si haber pasado por la universidad les hubiera dado el don, el toque, ¿sí? Para decir, yo creo que sí, yo creo que tal cosa. Ese creo es legítimo en la medida en la que establece el alcance, pero no el fundamento. Cuando yo digo, cuando una persona dice, yo creo que podría ser tal cosa, no es porque sale de su convicción profunda y de su intuición absoluta, pues no debería ser así, sino porque reconoce que puede haber otras alternativas, pero que puede mostrar de dónde, a partir de qué información y a través de qué procesos intelectuales llega a la conclusión que llega. Y como ven, en ningún momento, a pesar de que he usado ejemplos, digamos, de estadística, en ningún momento estoy hablando de que esto sea de lo cuantitativo o de lo cualitativo. Pensar que son, no sé, como el yin y el yang, o como dos fuerzas opuestas, creo yo que es un error. O sea, es un error muy común. Hay que entender que hay diferentes tipos de intereses alrededor del conocimiento, que hay diferentes preguntas. No todo se puede preguntar cuantificándolo. Ahora, la cuantificación tiene un propósito y tiene un alcance. ¿Sí? Lo simpático es que eso nos lleva a modelos de probabilidad y no hay que ser matemático, pues. O sea, lo que le estoy diciendo es que no estoy hablando de un conocimiento súper profundo y complejo, no. De ese conocimiento básico que todo profesional, y no es gratuito, que todo profesional de este país reciba formación metodológica. La cuestión es si la formación metodológica está teniendo el resultado que debería tener
Y les digo, no es para hacer el trabajo de grado. Incluso en ausencia de trabajos de grado como estudios empíricos y demás, la metodología debería ser fundamental para que puedan leer un dichoso artículo. O sea, como dirían por ahí, para no comer cuento, hombre, para no comer cuento. Eso está al alcance nuestro. Eso, o sea, es inteligible, eso se puede comprender, eso se puede estudiar. ¿Sí? Eh, Les doy un ejemplo. Lo mencioné al inicio. Las pruebas Saber Pro. La prueba de análisis de problemática psicológica, la prueba específica de psicología. No se puede hacer ninguna inferencia válida a partir de los resultados de esa prueba. Ninguna. Por lo menos ninguna que valga la pena. Lo único que se puede decir es quién sacó más ese día en el examen. ¿Pero eso qué significa? Nada. Nada. ¿Qué afirmaciones serían, digamos, interesantes de hacer? No, una persona que saca un buen puntaje, digamos, es un buen psicólogo. Eso no se sabe. Una persona que saca un buen puntaje es un buen estudiante. Eso tampoco se sabe. Una persona que saca un muy buen puntaje, estoy hablando de la prueba específica de psicología, sabe todo lo que tiene que saber. Eso no se sabe. ¿Sí? Y en buena medida tiene que ver con la información que el ICFES y quienes diseñaron la prueba entregan, que es insuficiente. Llevamos no sé cuántos años y nadie habla del tema. No se menciona. Se usa el número. ¿Sí? Tal universidad fue la que sacó más puntaje y la segunda le ganó por un punto. Y mínimamente, es decir, mínimamente, si nosotros dijéramos, ¿será que eso es una diferencia estadísticamente significativa? Resulta que no. Entonces no hay diferencias. ¿Me siguen la idea? No hay diferencias entre el primero y el segundo, y seguramente el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y es posible que si aplicamos algo que se llama el teorema central del límite y partimos de la base de que cada universidad es una muestra del universo que son todos los estudiantes de Colombia, y que lo que tenemos son las medias de muestras, pues las medias, eh, las medias de las muestras se distribuyen normalmente. ¿Sí? Así que lo más probable es que no haya diferencias estadísticamente significativas entre la primera universidad y la última. ¿Así se usan los resultados de la prueba? No. Pero por alguna razón, ¿sí? Eso se omite. ¿Sí? Conveniencia, desconocimiento, una combinación de ambos, no lo sé. Prometo hacer más adelante, sino que es un tema muy específico, pues que atañe principalmente a las universidades y a los futuros egresados que van a presentar la prueba. Pero prometo hacer una presentación específica sobre eh, los problemas metodológicos en las inferencias de las pruebas Saber Pro, en la prueba de análisis de problemáticas psicológicas de la prueba Saber Pro. Ya ven que hay que establecer el alcance de las afirmaciones, ¿no? Entonces, digamos, mi invitación el día de hoy es a reflexionar sobre un tema que a la gente como que no le gusta, ¿sí? Esto es como, no sé, a la gente que no le gusta la verdura, ¿sí? Como esas cosas que dicen, pues yo paso, ¿sí? La cuestión es que como profesionales no podemos pasar a la metodología. No podemos decir, no, eso no me interesa, eso no es conmigo. ¿Por qué? Por el argumento que he planteado inicialmente. Porque todo nuestro ejercicio profesional se sustenta en el conocimiento. Porque somos responsables del conocimiento. Así como hay gente que medica y entonces es responsable de las sustancias que está dando y de las dosis, todos nosotros somos responsables de las afirmaciones que hacemos, que pueden hacer mucho daño. ¿Sí? Tenemos que poder eh, construir nuevamente el valor de la prudencia. Y la prudencia implica la articulación entre dos dimensiones.
La dimensión ética de la responsabilidad que tengo con lo que estoy haciendo y la dimensión metodológica que me dice cuál es el alcance de las cosas que puedo decir y que yo lo digo en virtud de mi pertenencia a una determinada comunidad. Ah, no, que es que en mi comunidad hay más gente de lo cuanti que de lo quali y yo soy más bien quali, entonces yo por eso, o sea, somos de la comunidad. Ese es un problema que hay que resolver al interior de la comunidad. Lo cuantitativo no es la única manera de generar conocimiento, es decir, eso sí sería una afirmación absurda. Tiene unas características, tiene unos alcances y tiene unos límites. Y hay otro tipo de problemas, otro tipo de preguntas que solamente se pueden resolver con una aproximación cualitativa. Desconocer eso es resultado de no comprender qué implica lo quanti y qué implica lo quali. ¿Sí? Ahora bien, no sé si me ha salido muy sombrío lo que les he dicho hoy. Creo que sus comentarios llegan con un retraso de la transmisión, no estoy seguro, pero espero no haber sido demasiado sombrío, ¿sí? Porque mi interés es simplemente invitar a una reflexión y además invitarlos a buscarle una solución, ¿sí? Yo quiero contribuir a encontrar una solución, ¿sí? Eh, ¿Cómo voy a hacer yo eso? Con las conferencias que dicto, con las clases que dicto en las universidades, pero también quiero poder desarrollar otro tipo de acciones que favorezcan la formación de profesionales, tanto, tanto en metodología como en otros temas, pero me ha parecido interesante empezar por allí. Quiero contarles que voy a empezar a hacer cursos masivos en línea de bajo costo, ¿sí? Espero me comprendan que no los puedo hacer gratuitos, ¿sí? Pues espero que no tengan que explicar por qué, ¿sí? Una cuestión de tiempo y de esfuerzo y el producto y el compromiso con la calidad y demás, pero quiero hacer cursos masivos en línea de bajo costo. Luego voy a poner aquí, tanto en mi canal de YouTube como aquí en mi página de Facebook, un enlace a un formulario de Google para que la gente que esté interesada en conocer un poco más de lo que vamos a hacer en ese curso, pues pueda recibir la información de manera directa. Igual lo estaré eh, promocionando pues a través de mi página de Facebook y de mi canal de YouTube. Tenemos que poder apropiarnos, ¿sí? Como dicen ahora, empoderarnos de nuestro saber, ¿sí? Uno puede saber poco, pero hay que saberlo bien, ¿sí? Y con lo poco mucho que ustedes hayan aprendido, ustedes resuelven una gran cantidad de problemas todo el tiempo. Poder dar cuenta de ello, poder decir, esta conclusión es una conclusión no de que a mí me parece o que yo creo, sino que esta es una conclusión que se sostiene. Se sostiene al punto de que ese conocimiento entonces puede ser valioso para otras personas de la comunidad. Y la forma en la que yo se los comunico es una manera estructurada y ordenada que permite que la gente pueda hacer trazabilidad, ¿sí? Pueda saber de dónde salió ese chuzo a las 3 de la mañana, ¿sí? Y no que simplemente se lo coman porque tienen mucha hambre. Ese, digamos, va a ser el primero de mis cursos abiertos, cursos, ¿cómo se llama? Cursos masivos en línea de bajo costo, ¿sí? Eh, que van a consistir, digamos, de una serie de presentaciones, algo similar, digamos, en tamaño a lo que uno hace en la universidad, unas 16, 15, 16 lecciones sobre temas centrales. No es volver a hacer los cursos de metodología, es poder construir la racionalidad, es poder que la gente luego de eso pueda leer un artículo de investigación con propiedad, ¿sí? Que la gente pueda, si tiene, digamos, su intención, si su intención es continuar sus estudios en posgrado, entonces lo pueda hacer con mucha más solidez y confianza, ¿sí?
que puedan ser interlocutores de la comunidad de conocimiento a la que pertenecen, porque de ese conocimiento derivan ustedes su sustento. ¿Sí? Esa es mi invitación, ¿sí? Mi invitación a reflexionar sobre la importancia de la metodología. Espero que les haya quedado claro, es decir, no era eh, cómo lanzar un cohete a la luna, que seguramente es más complejo, pero que requiere de metodología. Era algo muy sencillo, porque la gente debe saber, porque todos dependemos del conocimiento, porque somos usuarios y generadores de afirmaciones, porque tenemos que poder hacer trazabilidad del conocimiento del que hacemos uso, porque tenemos esa responsabilidad frente a la sociedad y es altamente probable que no nos hayamos dado cuenta de eso mientras teníamos nuestro paso por la universidad. Y yo les cuento pues que después comprarse un libro de metodología y sentarse a leerlo para ver si uno entiende todo es digamos, es algo muy poco probable, ¿sí? Yo quiero ofrecerles algo mucho más real, o sea, algo que la gente haría, ¿sí? La gente pagaría un costo muy económico, realmente van a ser muy económicos porque son masivos, van a ser muy económicos, de hecho eso es como una suerte de financiación colectiva, como dicen ahora, crowdfunding, ¿sí? La gente está dispuesta a pagar un bajo costo y tener acceso a un material que esté bien organizado, que sea claro, a otro tipo de recursos y cosas. Y pues les puedo anticipar que a lo largo del año iré desplegando un poco más el menú de servicios formativos, porque la idea es crear toda una plataforma de formación profesional extrauniversitaria. Es decir, cuando uno sale de la universidad, ¿a quién recurre? Sea algo que no entiende, algo que no sabe, algo que se le olvidó, ¿sí? La idea es poder generar ese tipo de espacios centrados en la cualificación, el perfeccionamiento, la actualización y, por qué no, la fundamentación o, digamos, la hacer más sólidos los fundamentos que tenemos sobre diferentes temas. En eso, digamos, voy a estar yo, pero también espero y ya tengo charlado pues varios de compañeros, profesores de larga trayectoria, expertos en temas muy específicos con los que podemos generar este tipo de iniciativas. Entonces sea hoy, digamos, como el lanzamiento de esta idea. Espero que estén muy atentos. Como les digo, finalizada la transmisión, eh, voy a poner la encuesta para que la gente que quiera se informe. Lo bueno es que esto es a todo el mundo, en cualquier uso horario, en cualquier momento. Habrá unas sesiones sincrónicas a las que la gente puede ir y puede preguntar y puede estar allí. Y quienes no lo puedan hacer, pues pueden acceder a través de las grabaciones que queden. Espero que bueno, una de las cosas, como les decía, es que voy a hacer regular este espacio de los lunes a las 6, es decir, casi siempre cuando haga una de mis charlas va a ser los lunes a las 6 de la tarde. Em, y trataré de que no tomen más de 90 minutos, ¿sí? De hecho, ya llevamos 1 hora 10 minutos porque empezamos, digamos, como 6 o 8 minutos después de la hora en la que iban llegando, pero van a ser, digamos, espacios muy puntuales, ya en 5 minutos ya habremos terminado, van a ser espacios muy puntuales, muy efectivos y espero que a través de los canales que voy a crear, muy interactivos. Es decir, que ustedes me puedan decir, mire, estas son las preguntas que tenemos, estos son los temas que nos gustaría que pudieran plantear. Yo luego les voy a mostrar cuáles son los temas que van en las charlas reflexivas de los lunes a las 6, cuáles son los que van en los cursos masivos eh, en línea a bajo costo, cuáles son las que van a ir en cursos para grupos pequeños, grupos para 10 personas, sobre competencias puntuales, tanto académicas como profesionales, y cuáles son las modalidades de acompañamiento más personalizado, es decir, algo que puede bien denominarse mentoría. ¿Sí? Es decir, una persona está en su lugar de trabajo, hay unas cosas, unas demandas que tiene, cosas que no logra comprender. eh, Creo que se me ha ido la señal un momento. Si alguien me puede decir, ¿sí? Aquí me sale un aviso que dice, tenemos problemas para reproducir este video y que más información. Entonces,
No sé si me están viendo, si alguien me puede confirmar si por lo menos me están oyendo o si yo soy el único que no se puede ver eh, para saber cómo hacer el cierre. ¿Sí? Voy a esperar unos segundos como por la diferencia eh, de cuando yo lo emito y cuando ustedes lo reciben para saber, sí. Ah, listo, bien, ya me dijeron que sí, o sea, es mi retorno, el que no se ve, perfecto. Ok, entonces, los invito. El primer tema que vamos a trabajar es este de la metodología. Espero que les haya quedado claro o que haya podido sembrar la semillita de por qué de esto sí debemos saber, que no es para hacer tesis, que no es porque sean investigadores, es porque son usuarios de conocimiento. Y yo voy a generar alternativas efectivas y asequibles que permitan que aquello que ustedes eh, no sé, ya olvidaron, no entendieron o quisieran saber, las puedan construir, ¿sí? Siento que tengo toda la competencia y la habilidad didáctica para poder hacerlo, digamos, muy amable y muy cálido, con la absoluta garantía de que comprendan todo lo que podamos estudiar. Entonces, como les decía, vamos a tener diferentes modalidades y yo se los voy a ir informando, así que estén pendientes de mi perfil en Facebook y de mi canal de YouTube, donde voy a estar dando esta información. Una vez terminemos, en 2 minutos, voy a hacer todo el proceso de que quede grabado el video en la página de Facebook, voy a pasarlo a el canal de YouTube, voy a difundir tanto en Facebook como a quienes les envíe la invitación por WhatsApp eh, el enlace para que lo vean en YouTube y también voy a incluir el formulario para quienes estén interesados en conocer un poco más sobre esta propuesta formativa, eh, tanto en metodología como en otros temas. Los voy a convocar para que me compartan sus preguntas o yo quisiera entender la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Yo quisiera saber esto de lo paramétrico y lo no paramétrico, ¿eso a qué viene? ¿O por qué la gente piensa que lo cualitativo no es del mismo rigor? Y les puedo anticipar, lo cualitativo requiere mucho más rigor, justamente porque con lo cuantitativo la gente ya se tiene más confianza, ¿sabe? Entonces la gente cree que eso ya está bien. El ejemplo que yo uso es que es como una fruta, ¿sí? A la que le cae un bicho. ¿Sí? Pero hay una donde cuando el bicho le cae se pone fea la cáscara, mientras que la otra, el bicho le cae, la cáscara se ve súper bien. Los errores metodológicos son así en lo quanti y en lo quali. En lo quanti todo parece que está bien, pero en el fondo no. En lo quali, si algo está mal, se nota a la legua y eso es, digamos, una enorme ventaja. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar y como lo he prometido, 7:15 voy a terminar. Les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron desde los Estados Unidos, desde México, desde diferentes ciudades del país, desde España, y espero que sigamos en esta comunidad intercambiando conocimiento. Un abrazo y muchas gracias. Que estén muy bien.